Y si el hombre que una vez huyó del poder ahora regresara para enfrentarlo con el fuego de Dios en su mirada. El sol se alzaba sobre Egipto como una sentencia. El aire, denso, cargado de presagios. Los muros del palacio brillaban con la arrogancia del imperio más poderoso de la tierra. Pero aquel día, la verdadera realeza no venía en carruaje ni escoltado por soldados. Venía del desierto, con la piel curtida por el sol, la barba surcada de polvo, los ojos encendidos por un encuentro que lo había transformado para siempre. Moisés caminaba al lado de Aarón. Cada paso que daba resonaba como un tambor invisible en los corredores del destino. No era un fugitivo, no era un exiliado, era un hombre enviado por el Dios viviente. Su bastón, a simple vista un madero gastado, llevaba en su interior la autoridad del cielo. Los guardias egipcios, acostumbrados a inclinarse solo ante los suyos, sintieron algo distinto al verlos. No era miedo, aún. Era un escalofrío en el alma, una intuición ancestral de que algo inmenso estaba por romperse. Y entonces, las puertas se abrieron. En lo alto, sobre el trono de oro, rodeado de incienso, abanicos y vasijas de jade, estaba él, el faraón, el hijo del sol, el intocable, con una mirada que podía condenar con un gesto, con un silencio que podía decidir la vida o la muerte. Su corona brillaba, su voz, cuando hablaba, era ley, pero ese día, la voz que habló no tembló. Así dice el Señor, el Dios de Israel: deja ir a mi pueblo, para que celebre en el desierto una fiesta en mi honor. La sala entera se congeló. Faraón entrecerró los ojos, miró a Moisés como si no entendiera, y luego se rió. Una risa seca, amarga, como el crujir de cadenas. ¿Quién es ese Dios al que yo deba obedecerlo? Yo no conozco al Señor, y no dejaré ir a Israel. Un silencio profundo cubrió la sala. Podía escucharse el crujido de la madera del bastón de Moisés apretado en su mano. Pero sus ojos no se apartaron. No dudó. El Dios de nuestros padres nos ha encontrado. Nos ha dicho: vayan 3 días al desierto, ofrezcan sacrificio, no sea que caiga sobre nosotros con peste o con espada. Faraón se irguió, su rostro cambió. No era solo burla ahora, era ira, orgullo herido. Pereza. ¿Es eso lo que quieren? Tronó. Entonces que trabajen más, que recojan su propia paja, que fabriquen ladrillos sin descanso. Si tienen tiempo para soñar con dioses, entonces que sufran el peso de su rebelión. Y así, desde ese día, el yugo sobre el pueblo fue más cruel. El lamento de los hebreos se hizo más profundo. El polvo se mezcló con lágrimas. El silencio de la noche se llenó de oraciones desesperadas. Pero Dios no estaba en silencio. En una habitación oscura, Moisés cayó de rodillas. Sus manos temblaban, su alma se agitaba. Señor, ¿por qué permites esto? ¿Por qué desde que vine solo hay más dolor? Y en medio del susurro de la noche, como un trueno invisible, llegó la respuesta. No en palabras audibles, sino en una certeza que lo envolvió como un manto. Ahora verás lo que haré. Y Moisés se levantó. Su rostro ya no era el mismo. Había fuego en su pecho, no humano, no venganza. Era el fuego de aquel que escucha cada clamor, que conoce cada lágrima, que responde no con espadas, sino con poder eterno. El cielo estaba a punto de hablar. Los ríos, los cielos, la tierra obedecerían a una sola voz. Y así, en la aurora siguiente, Moisés y Aarón caminaron hacia el río. Aquel río que había visto su historia comenzar cuando su madre lo dejó entre juncos, ahora sería testigo del primer golpe de justicia divina. El agua fluía tranquila, ignorante de su destino. Moisés alzó su bastón. El pueblo miraba desde lejos. Los egipcios reían, pero entonces un crujido en el aire, un giro en la atmósfera, y al tocar las aguas con el bastón de Dios, el Nilo se tiñó de sangre. Los peces flotaron. El hedor invadió las calles. El color de la vida se volvió muerte, y nadie pudo negarlo. El Dios de Israel había hablado. Y tú escuchas su voz en medio de tu esclavitud. ¿Te atreverías a creer que el mismo Dios que enfrentó a Faraón puede intervenir en tu historia?
Compártelo con los que claman por esperanza, porque cuando Dios habla, ni los tronos más poderosos pueden resistir. ¿Estás listo para lo que Él puede hacer en tu vida? El Nilo, ese gigante sagrado que durante siglos había alimentado a Egipto, ahora yacía herido, no por manos humanas, sino por el dedo de Dios. Los primeros en notarlo fueron los pescadores. Uno de ellos alzó su red y, en lugar de peces danzando en vida, cayó un silencio de muerte. Cadáveres flotando, burbujas negras, sangre espesa corriendo por entre las manos. Luego, las mujeres que llenaban cántaros gritaron. El agua tenía el color del juicio, el olor del castigo. Y cuando los egipcios corrieron a buscar otros manantiales, descubrieron que también ellos se habían teñido de rojo. En las calles se oían sollozos, gritos, preguntas. Los niños lloraban de sed. Los ancianos miraban al cielo buscando explicación. Y en medio de esa angustia creciente, alguien murmuró lo impensable. El Dios de los hebreos es real. En el palacio, el faraón observaba desde lo alto, una copa en su mano, llena de vino, pero ahora el vino y el Nilo compartían el mismo color. Apretó la mandíbula, no permitiría que un esclavo venido del desierto humillara su trono. «¡Llamen a los magos!» Vinieron los sabios, con túnicas pesadas y amuletos brillantes. Realizaron encantamientos y lograron, por imitación, teñir un poco de agua. El faraón sonrió, pero no se dio cuenta de la ironía. Sus hechiceros no podían revertir lo que Dios había hecho, solo replicarlo en pequeño. Más sangre, más muerte, ninguna solución. Y aún así, endureció su corazón. 7 días pasaron. El agua siguió sin ser bebida. El pueblo se secaba, pero Faraón no cedía. Moisés regresó, obediente, imparable. Así dice el Señor, si no dejas ir a mi pueblo, enviaré sobre tu tierra una plaga de ranas. El faraón rió. ¿Ranas? Ese era el gran juicio del cielo. Pero al día siguiente no hubo risa. Desde el río salieron millones de ellas. Cubrían los campos, invadían las casas, saltaban sobre los tronos, entraban en las camas. Las mujeres gritaban al encontrarlas entre las ollas. Los hombres las pisaban y el suelo se volvía una masa resbalosa. Hasta el palacio, símbolo de pureza y orden, olía a pantano. No había descanso, no había espacio limpio, no había silencio, solo un croar constante, como un cántico de advertencia. Faraón se sacudió de su arrogancia. «Rueguen al Señor que quite estas ranas, y dejaré ir al pueblo». Moisés lo miró con seriedad. Dio la palabra. Las ranas murieron, montones de cuerpos verdes yacían por doquier, apestando bajo el sol. Pero al cesar la presión, también se desvaneció la promesa. El corazón del faraón se endureció de nuevo. Y Dios habló otra vez. «Golpea el polvo de la tierra y se convertirá en piojos». Moisés obedeció. Un viento invisible se alzó. El polvo se agitó y en segundos, cada partícula de arena se transformó en algo vivo. Piojos incontables invadieron el cuero cabelludo, los cuerpos, los animales. La gente se rascaba con desesperación. El faraón, cubierto de oro, también se sacudía como un mendigo. Era humillante, era personal. Los magos intentaron imitar, pero fracasaron. «Esto», dijeron temblando, «es el dedo de Dios». Pero Faraón endureció aún más su corazón. «Dios». Entonces no esperó más. «Levántate al amanecer», le dijo a Moisés, «y preséntate otra vez ante él. Y dile, si no liberas a mi pueblo, enviaré enjambres de insectos sobre tu tierra». Y así fue. Una nube oscura descendió sobre Egipto. Zumbidos infernales llenaron el aire. Moscas, tábanos, escarabajos, criaturas grotescas, entraban por las ventanas, se pegaban a los rostros, mordían, arrastraban enfermedades. Nadie dormía, nadie comía. El caos cubría las ciudades. Pero en Gosén, donde vivía el pueblo de Dios, no volaba ni una sola. La diferencia fue clara. «Basta», rogó Faraón. «Hagan sacrificio aquí mismo, en Egipto». Moisés negó con la cabeza. «No podemos. Lo haremos en el desierto».
como Dios lo mandó. Entonces váyanse, pero no muy lejos. Moisés oró. La plaga cesó. El cielo se despejó. Pero el corazón del faraón volvió a endurecerse. Era como una roca luchando contra el océano. Cada ola de juicio lo golpeaba, y él, en lugar de rendirse, se aferraba más a su propio poder. Pero el Dios de Israel no había terminado. ¿Y tú? ¿Cuántas señales necesitas antes de rendir tu corazón? El sol aún brillaba sobre Egipto, pero la luz ya no traía esperanza. Era la antesala del juicio, porque mientras el faraón seguía jugando con las palabras y endureciendo su corazón, el Dios de Israel avanzaba, plaga tras plaga, como un león que ya no ruge desde lejos, sino que pisa el umbral de la casa de su enemigo. Entonces vino la quinta plaga. Dios habló a Moisés: advierte a Faraón que, si aún se niega, mi mano caerá sobre su ganado, caballos, burros, camelos, ovejas y vacas. Todo en Egipto será tocado, pero no un solo animal morirá en Gosén. Y al amanecer, Egipto despertó con lamentos. Las bestias yacían muertas bajo el sol ardiente. Los campos se llenaron del mugido de los últimos sobrevivientes. Sin fuerza, sin esperanza. El poder económico de Egipto temblaba, pero aún así, Faraón no cedió. Y Dios no se detuvo. Moisés tomó ceniza de un horno y la lanzó al aire, como ordenó el Señor. La sexta plaga descendió como polvo maldito. Úlceras y llagas brotaron en la piel de los egipcios. Hombres, mujeres, incluso los magos, los que antes habían imitado el poder divino, ahora estaban doblados por el dolor. Nadie podía sostenerse, nadie podía escapar. El cuerpo se convirtió en prisión de su pecado, pero el trono seguía inquebrantable, un corazón de piedra frente a un Dios de fuego. Entonces vino la séptima plaga. Dios habló otra vez: mañana haré llover granizo como nunca antes ha visto Egipto. Que todos se resguarden o morirán. Algunos egipcios ya habían aprendido. Temían, escucharon la advertencia y corrieron a cubrirse. Pero muchos otros, ciegos por el orgullo, se burlaron. Ese día, el cielo rugió con un trueno que partió los muros del alma. Lluvia, fuego, granizo caían al mismo tiempo. Árboles arrancados, cosechas destruidas. El suelo crujía. Egipto temblaba. Faraón, por primera vez, pareció doblegarse. He pecado, dijo. El Señor es justo. Yo y mi pueblo somos culpables. Pero cuando la tormenta cesó, su arrepentimiento fue arrastrado por el viento. Endureció su corazón otra vez. La octava plaga fue como una pesadilla viva, un zumbido creciente, un murmullo oscuro que venía del horizonte. Y luego, la invasión. Langostas, millones, cubrieron los cielos, oscurecieron el sol, devoraron lo poco que había quedado en pie. Egipto, el granero del mundo, era ahora un desierto. Ni una hoja verde quedó en pie, ni una rama sin crujir. El faraón gritó desesperado: perdonen mi pecado, solo esta vez. Rueguen a su Dios. Moisés oró. El viento cambió. Las langostas fueron llevadas al mar. Silencio. Pero en ese silencio, otra vez orgullo, otra vez resistencia. Y entonces la nube descendió. La novena plaga no vino con gritos ni estruendos. Vino con algo peor: oscuridad. Una noche sobrenatural cayó sobre Egipto. No era solo la ausencia de luz, era la presencia del temor. 3 días completos sin distinguir rostro, sin moverse de su lugar, sin esperanza. Era como si el mundo hubiera sido tragado por la boca del abismo. Pero en Gosén había luz. Dios estaba con su pueblo, y el faraón ya no era un rey, era un prisionero de su propio corazón. Gritó a Moisés: ¡vete! Llévate a tu gente, pero deja el ganado. Moisés respondió firme: no quedará ni una pezuña, porque no sabemos qué necesitará nuestro Dios. El faraón se irguió, por última vez, sin luz en los ojos. Vete, y no vuelvas a ver mi rostro, porque el día que lo hagas, morirás. Moisés no tembló. Así será, no volveré a ver tu rostro. Y entonces el cielo se silenció, pero solo por un momento, porque lo peor estaba por venir.
Dios habló a Moisés en secreto. Una última advertencia. Un último acto de juicio. A la medianoche pasaré por Egipto y morirá todo primogénito, desde el hijo del faraón hasta el del más humilde siervo. Pero mi pueblo será preservado si obedecen. Si cubren con sangre sus puertas, el ángel pasará por encima. Era la última oportunidad. El borde del abismo, la copa del juicio, a punto de derramarse. ¿Y tú esperarías hasta la 10ª advertencia para obedecer? ¿Hasta perder lo más amado? Hoy, la sangre sigue siendo el sello que salva. Ya no sobre puertas, sino sobre corazones.